internacionalista y querido amigo a quien saludamos, perdónanos Benji, pero tú sabes que este asunto de la selección es una de las cosas que une al Ecuador, de las cosas realmente muy pocas en las que todos nos conjuntamos. Debería ser más, ¿no? Saludarte y comenzamos esta entrevista. Muy buenos días a todos ustedes. Con mis compañeros por orden de llegada. Estimados periodistas y la estimada los radioescuchas. Alberto Quintana, arranque usted. Por supuesto, refrendar el saludo pues al doctor Benjamín Rosales Valenzuela, experto en materia internacional. Y tal vez, oiga, entiendo que usted estuvo hace 10 días en la visita del señor canciller de la República, estuvo con el cuerpo consular No participó. Yo no tenía por qué estar invitado, digamos, ahí. No lo conozco al canciller personalmente, pero es un hombre de carrera y sé por referencia que es un estupendo diplomático. Sí, justamente y digamos, pero no lo conozco personalmente. Oh, ¿no? Ya. Y es que quería pues llevarlo a ese campo, ¿no? Un poquito ¿Cómo no? De ver en el contexto actual en el cual el presidente Guillermo Lasso, como jefe de Estado, debe de manejar las relaciones internacionales. Y sobre todo poniendo énfasis en el tema regional, ¿no? Porque no podemos abstraernos de lo político, cómo está pues la zona un tanto convulsionada en esta parte del hemisferio. Entonces lo quería llevar hacia allá, doctor Benjamín Rosales, como para que nos dé su lectura con respecto a esto, cómo le toca jugársela al presidente Lasso en estos momentos. Bueno, estamos viviendo un momento muy crucial en nuestra región, digamos, más allá de decir Sudamérica, pero estamos aquí con un problema muy grave en Colombia. Tienen más de 40 días ya de manifestaciones en donde no hay un verdadero liderazgo con quien el gobierno haya podido llegar o finiquitar algún acuerdo. Se han hecho acuerdos entre grupos que conversan, pero sigue habiendo un problema de levantamiento civil, digamos, que tiene que manejarse. Pero aparte de eso, lo que estamos viendo es que el grupo del ELN, que nunca ha llegado a firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, robustecido aparentemente por los que se han salido de la FARC, con los que no están de acuerdo con el acuerdo, que hubieran querido que le den más plata o más privilegios y que en un momento dado están disgustados porque algunos de los que sí han sido denotados criminales en la FARC están siendo juzgados, pocos para otros, pero en todo caso esto ha hecho que se ha fortalecido el ELN, que está en esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela y que también tiene alguna influencia en Venezuela, inclusive de haber cruce de armas y todo a través de la frontera. Entonces hay un sitio muy crítico ahí que es cerca de nosotros y es algo grave para el gobierno colombiano en general y para la región. Y también tenemos esta situación de estas elecciones en Perú, como que todavía se han quedado congelados y no se atreven a dar los resultados por el shock político que significa el que se haya sido elegido, se declara que es del socialismo y que en un momento dado es de la aunque no lo ha dicho claramente, pero se ve por sus declaraciones de esta filosofía mariateguista, digamos así, que la asumió el Sendero Luminoso y que pues fue el gran enemigo de las Fuerzas Armadas del Perú y del Perú en general. Entonces yo creo que eso tenemos una situación muy delicada y igual es democracia y el que gana, gana. Vamos a ver cómo se desempeña el señor Castillo. Sí, y justamente preocupa mucho esto, ¿no? Porque algunos analistas dicen, no, pues en medio de esta convulsión el Ecuador puede sacar provecho, pero también tener tanta conflictividad en la zona no es para nada conveniente, ¿no? De ninguna manera. Es decir, si alguien piensa que porque los capitales van a salir de Perú y Colombia vayan a venir acá, quizás se vayan a buscar un lugar más lejano. Pero en todo caso, el Ecuador presta condiciones para la inversión nacional y extranjera, el desarrollo agroindustrial que se puede hacer, el desarrollo minero que se está haciendo y que debería de dar más beneficios al país cuando finalmente ese mineral de hierro se procese acá en el Ecuador. Habría posibilidades de trabajo para mucha gente y el Ecuador puede salir adelante por los recursos que tiene si tiene un gobierno que respeta las normas adecuadas para que venga el capital. Por ejemplo, eso de la CIADI es muy importante. ¿De quién va a venir si es que cuando un funcionario del gobierno hace cualquier cosa,
y arbitraria se friega el inversionista. Es decir, nadie va a venir en esas condiciones. Lo que tiene que haber es una ley de repetición, de modo que cuando un funcionario demagogo haga algo que vaya reñido a la ley y que en un tribunal internacional no van a decir, sí, pues usted ha abusado aquí, que eso le caiga a ese funcionario, al funcionario, para que no se tomen esas medidas arbitrarias que ocurren y que desprestigian el hecho de que vengan inversionistas al Ecuador, dificultan. Y dificultan el progreso de los ecuatorianos, porque de eso se depende, con capital que venga, con el capital humano que tenemos aquí y con nuestros recursos naturales, el Ecuador puede ser la Suiza de América. Perfecto, el abogado Ramiro Cepeda con la entrevista continúa con el doctor Benjamín Rosales Valenzuela. Benji, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va, Ramiro? Bien, Benji, saltémonos un poquito más al norte y vámonos a Nicaragua. ¿Cómo ves ese comportamiento de las autoridades nicaragüenses frente al proceso electoral, detención de opositores que tienen expectativas de ser candidatos y la actitud de la OEA con respecto a la aplicación de la Carta de Conducta? Es todo un escenario que enciende más las alertas en la región, que todos ya sabemos de qué se trata lo que está sucediendo en Centroamérica. Buenos días, Benji. Buenos días. Bueno, el caso de Nicaragua es un poco singular, ¿verdad? Es de todas maneras algo como que fuera que ese país está viviendo un déjà vu, porque la dictadura de Somoza fue así muy duradera y además pasó de uno a otro. Y este señor, el actual dictador, es el que luchó también contra esa dictadura. Ahí luchó Sandino y después vino otra generación de luchadores y el movimiento sandinista, en donde el señor Ortega era parte, para derrocar a esa dictadura que estuvo así como 15, 20 años dominando Somoza, dominando Nicaragua, era dueño de todos los recursos importantes del país, algo así paralelo como la dictadura que tuvo Trujillo en República Dominicana. Pero ahora este que fue el revolucionario, que llegó al poder a través de esta revolución, primero, no sé si se acuerdan ustedes, primero llegó a la presidencia y perdió las elecciones siguientes, justamente a la señora de Chamorro. Violeta. Y ella fue una buena gobernante un tiempo, luego vino otro gobernante democrático, otro más, y logró después, no sé cómo, con el apoyo del chavismo, de volver a subir Ortega al poder. Desde ahí no ha salido. Ahora sí aprendió las mañas y le enseñaron bien en Cuba y en Venezuela para que una vez arriba no salga nunca más. Y entonces tiene oprimido al pueblo venezolano, este pueblo de Rubén Darío, este pueblo de gente que quería su libertad desde que hubo en un momento dado un abuso en el transporte que sucedían de americanos que pasaban por ahí para ir a California antes del canal. Luchó por su independencia de los otros estados y aquí está en una dictadura, otra dictadura, después de ser una dictadura somocista de muchos años que estaba más ligada a los Estados Unidos y al capitalismo insensible que podía haber habido en esa época. Esta de aquí está ligada a la corrupción socialista del siglo XXI, con Venezuela y con Cuba a la cabeza. ¿Y la actitud de la OEA frente a este...? Yo, Ramiro, debo ser un poco cuidadoso aquí en decirlo, pero finalmente yo estudié Derecho Internacional en el Instituto de Diplomacia y hay todos los organismos internacionales para preservar los derechos, pero ellos todos pueden decir, pueden pedir que hayan sanciones, pero no tienen un brazo fuerte para poder influenciar mucho más allá. Ese es parte del problema. O sea, que le pueden dar es un liderazgo político en la lucha externa pero en este caso, si estuviera China, si estuviera Rusia y apoyando a Nicaragua, no se va a ahorcar económicamente. Sí hay cosas que se pueden hacer para fortalecer una lucha económica contra esta dictadura, porque los propios nicaragüenses no le podemos pedir el sacrificio total. Ya ellos ya han salido bien mal golpeados y mientras este señor tenga ese ejército que encarcela, inclusive sé que son en cárceles horrorosas donde hay tortura. Entonces, supongo yo que es muy difícil para los nicaragüenses recuperar su libertad y los organismos internacionales tienen que aplicar la mayor fuerza posible.
y la mayor influencia política posible para que se den cambios. Lucía Jaramillo. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, Benjamín? Un gusto poder conversar con usted en el diálogo de I-99. Yo quiero conversar específicamente sobre un tema que usted mencionó al inicio de esta entrevista, que es el tema del CIADI, y es que tras 11 años el Ecuador pues pretende regresar al CIADI. ¿Qué es el CIADI? Para que nuestros fieles oyentes lo entiendan. Es el Centro sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, el CIADI. ¿Qué es esto? ¿Qué significa para el Ecuador regresar al CIADI tras 11 años? Porque si vamos analizando, por ejemplo, del total de demandas tratadas ante el CIADI, el 50% han sido a favor de Ecuador o han sido pues retiradas antes de tener una sentencia en firme. El otro 50% ha castigado al país con importantes multas por considerar que Ecuador ha incumplido sus contratos. Algunos analistas consideran que esta sería pues una mayor entrada de capital al país con su retorno, es decir, con el retorno del país al CIADI. Lo escuchamos, Benjamín. Bueno, sí, mire, el CIADI es un organismo internacional que tiene 158 miembros que son signatarios y aprobados, y es lo que hace que un país, un inversionista pueda venir al Ecuador a invertir, porque si usted viene a invertir y firma un contrato o bajo las leyes que existen, y de repente hay un funcionario que se clava con usted, a veces por corrupción, usted sabe que aquí existe, correcto. Y entonces este funcionario comienza a atacar y le quita algún derecho o alguna concesión o alguna cosa sin compensación, o le expropia o le hace algo que afecta el interés de la compañía que vino a invertir sin que ella haya recompensado su interés de su inversión, o porque esté en contra de las leyes y los contratos firmados. Esa compañía tiene derecho pues a decir a un juez internacional, a un organismo, a decir, mire, revise, aquí me están abusando, aquí ha habido un funcionario corrupto, aquí esto está mal. Y ese organismo entonces es el que falla. Usted no está completamente en lo cierto. Yo creo que habría que estudiar bien cuáles son los resultados de las demandas que se han presentado en el CIADI, porque cuando dicen 50% no fueron dictaminadas en contra del Ecuador, en muchos casos es que el procurador se ha dado cuenta que la verdad es que lo que se hizo fue una barbaridad y se ha llegado a un acuerdo con la compañía para que compensar lo que se le ha expropiado o algo, y la compañía retira la demanda. Así que no es que hayamos ganado el 50%. ¿Por qué se ocurren estas cosas? ¿Por qué hay estas demandas? Porque hay funcionarios demagogos, ignorantes, que creen que pueden hacer lo que les da la gana cuando van a un cargo público. ¿Y qué sucede? Hacen un daño al país, hacen un daño al prestigio del país, hacen un daño a la inversión que se estaba realizando, quizás a los trabajos que esta inversión estaba dando, porque toman decisiones arbitrarias, pero que son bonitas, a veces son demagógicas y suenan bonitas y va a tener aplauso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso ocurre en los demás países o en las leyes que se llaman de repetición, son para que ese funcionario, cuando a nosotros nos venga el juzgado, así no vaya a poder pagarlo, pero que quede claro y que se lo enjuicia a él, al que causó el daño, al que hizo la decisión arbitraria que nos causó que perdamos este juicio y que tengamos que pagar una indemnización por algo que no se hubiera tenido que hacer si se hacían las cosas correctamente en la función pública. Entonces, sí, eso es lo que he visto que el gobierno ha propuesto, una ley de repetición que agregue todas las dispersas leyes que hay para que se cumpla y que los funcionarios se inteligencien pues antes de tomar decisiones. Sí. Pregunten a su asesor legal y que no hagan barbaridades que perjudiquen la imagen del Ecuador, que es lo que impide finalmente que venga la inversión extranjera. Claro que sí, Benjamín, porque pero la inversión no va a donde un país tiene unos funcionarios demagogos que incumplen la ley. Sí, y lo decía porque hoy el diario El Universo, en su página 3, cita que el Ecuador ha sido demandado al menos 14 veces frente al CIADI. Por eso manifesté y le di estas estadísticas que en todo caso habría pues que revisarlas. Es decir, entonces, y para resumir lo que usted ha dicho, Ecuador pues volvería a tener esta seguridad jurídica que ya la habíamos perdido. Exactamente. El regresar al CIADI es importantísimo, porque el Ecuador, como le digo, es un país maravilloso con recursos turísticos. Podemos ser una potencia turística nacional, digamos internacional, no solo americana, en muchos aspectos. Y tenemos gente que cuando va afuera del país, cuando emigra, tiene éxito porque somos llenos de gente trabajadora y emprendedora.
dispuestos a sacar al país adelante y superar nuestros niveles de subdesarrollo. Pero para eso se necesita que la inversión venga, y que la inversión viene cuando hay seguridad jurídica. Si no, no hay. Si no, es un país donde se abusa y que entonces no hay. Como sucede en Venezuela actualmente. Teníamos un presidente en Venezuela que iba y no le gustaba algo y decía expropiese. Entonces, y el otro expropiese. ¿Eso qué ha hecho? Que Venezuela se empobrezca. Y que Venezuela ahora, en vez de tener que recibir ecuatorianos y otros latinoamericanos que iban a ese país boyante, tenga ahora que expulsar a través de esta migración que hacen venezolanos a buscar un mejor futuro en otros países. Es que Benji, ya no se trata de izquierda ni de derecha. Ese sofisma se debe quedar, se quedó. Es dictadura, no dictadura. Libertad contra no libertad. Es cárcel contra libre expresión. Es democracia contra dictadura. Es decir, la región comienza a tomar unos matices y te digo, y tamices que a mí sí me preocupan, ¿no? Me preocupan cuando estamos hablando de cosas como Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, donde por último cualquiera puede expresar cualquier cosa. No se trata de derechos humanos, se trata de que todos tienen capacidad para tener derechos humanos. Y así, en este contexto grave, me voy a ir a Colombia para compartir contigo el criterio y la preocupación de los ecuatorianos respecto a lo que le ha pasado al presidente colombiano. Le metieron una ráfaga de metralleta, o sea, eso quisieron hacer un magnicidio. Y eso está aquí nomás. O sea, perdóname, sabemos que Colombia tiene 50 años de violencia. Yo he dicho varias veces que me preocupa, se lo hemos dicho al comandante de la policía aquí, el otro día se lo dijimos a Tanya Varela, se lo hemos dicho a los ministros de gobiernos, esto de que aparecen uno de nosotros, así comenzó hace 50 años la violencia en Colombia. Pero lo que pasó ya ahorita, la semana pasada, con un presidente, ha pasado desapercibido. Casi hacen un magnicidio, Benjamín. Bueno, yo pienso que ahí cuando hablamos de este asunto de Colombia, de la violencia, digamos, tanto de la ELN y de la FARC, pero también hay ahí ese negocio cocalero y de exportación de droga. En esa misma región donde ha habido el incidente, entiendo yo que en los dos lados de la frontera están las mayores plantaciones de coca. Esa coca y esa exportación de la coca a los grandes consumidores, que son los países del hemisferio norte, Estados Unidos, qué sé yo, pues Europa, Canadá, eso pasa por el Ecuador y crea una violencia terrible que se está contaminando a nuestros países. Entonces yo creo que eso que en el Ecuador en los últimos años, yo también creo que a través de que se facilitó el paso de la frontera, se contaminó toda la costa ecuatoriana, donde salen avionetas, salen las lanchas, salen todas las líneas de tráfico de droga que también hay pues desde otros países. Y creo que es algo que tiene que afrontárselo globalmente, en conjunto, porque nosotros no podemos parar esa producción de coca o tampoco el mercado de coca. Entonces es un lugar que es un problema que tiene que atacarse de los dos lados, oferta y demanda. Tiene que intervenir Estados Unidos ahí en buscarle soluciones reales a este grave problema de violencia que enriquece a la FARC, porque por ahí reciben la FARC y la ELN plata de proteger a esta mafia de producción de droga que tienen un mercado asegurado. Entonces ahí hay un problema grave continentalmente que hay que afrontar y cuyo foco está en Colombia, pero que se irradia de ahí también a Venezuela, Panamá, Ecuador, toda Centroamérica y México. Y entonces es algo que amerita una decisión y una reflexión filosófica y de diferentes formas, tanto en el lado del mercado del consumo como, o sea, de la demanda y de la producción de coca y de alternativas de producción, pero usted ve que los tienen sembrando diferentes productos, pero no son tan productivos como la coca y regresan a sembrar coca. Ahí en esos lugares de Colombia donde el gobierno colombiano llegó a acuerdos de paz con la FARC. En todo caso, ese es un problema muy grave. Es un problema muy grave de violencia que nosotros tenemos que tratar de aislarnos lo más posible porque no podemos entrar a ser parte de eso. Y es un peligro, como usted dice, porque está cercano a nosotros y lo tenemos en la frontera. Tuvimos
lo de los periodistas del comercio. Tenemos que ser muy cautos, muy cuidadosos y tratar de limitar todo el problema negativo de estas mafias desde adentro, en lo que podamos hacer. Y internacionalmente, yo creo que tiene que haber alguna convención internacional para hablar el tema, para discutir con unos aspectos un poco más diferentes. No es solamente en efecto de entrar a la guerra, porque ya la guerra viene ya 25 años contra estas mafias y continúa ahí muy fuerte. Entonces, y sigue habiendo corrupción a las policías, a las Fuerzas Armadas, al que entra en esta batalla, porque hay mucha plata de por medio. Entonces yo me atrevería a decir que no es únicamente el cuestión de por la mano dura, sino que ahí tiene que haber algún ejercicio de cambio en el modo de actuar con respecto al narcoconsumo y al narcotráfico y a la narcoproducción. Benjamín, agradecer tu amabilidad, tu gentileza como siempre para con I99, 98.9 para I99 TV y para el programa Diálogo. Te mandamos un abrazo, gracias por tu concurso, gusto de saludar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Perfecto, exactamente las 8:28, ¿verdad? Sí. 8:28. Exacto, ya parece que ha puesto en hora, llegó de viaje. Vi su reloj. Está bien. El mío decía 8:37, no le miento, vea. Oiga, pero ¿por qué no arregla usted eso? Dígale a Fafita que le ponga en orden. ¿O usted quiere andar adelantado? Siempre. Vamos a pagar corte comercial, saludar también a Fito Páez, perdón, a Martín, que ya está con nosotros esta mañana. Parecido, ¿no? Le ha puesto a decirle a toda la